El presidente Castillo urgió al Congreso a aprobar, trabajar de manera conjunta una ley utilizó ambas palabras, primero fue estatización o nacionalización de Camisea. Esto algunas semanas después, pocas semanas después de que se hubiera puesto en marcha una comisión presidida por Mirta Vázquez, por cierto, para ver las posibilidades de renegociación de Camisea. Bueno, esto ocurrió, las reacciones eran previsibles, pero vamos a ver primero el tuit del presidente de la República hoy. ¿Qué dijo? A ver, como gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos. Digamos que matiza, ¿no?, la primera afirmación, pero no lo aclara del todo, porque nacionalización y estatización son términos que están bastante claros, pero eso sí, lo que dice el presidente es que esto de darse tendría que pasar por una ley, no podría darse de manera unilateral. Le damos la bienvenida además en los estudios a Carlos Herrera Descalzi, especialista en la materia, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted. Muy buenas noches. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. A ver, esto, al parecer, claro, esto comienza con el señor Bellido en su momento, hay toda una promesa de campaña, ¿no?, en el famoso diario de Perú Libre, que tiene este cálculo maravilloso de 23.000 millones de dólares, me parece que es lo que ellos calculan que recaudaría. Hay especialistas como Pablo de la Flor que me dicen que eso es un delirio, ¿no?, si es que se nacionaliza, en fin. Pero originalmente se veía como eso, como una gran billetera, ¿no?, para el Estado. Y de ahí la cosa se ha ido relativizando y ahora queda claro que la masificación es el objetivo, sí. Y por supuesto un precio más accesible, ¿no?, para las mayorías. ¿Algo tiene que ver la nacionalización o estatización de Camisea en este objetivo? Yo me hice la pregunta si son expresiones, tanto lo de la masificación, la renegociación y la nacionalización, que tienen un vínculo, o si son expresiones de alguien que no puede expresar los temas con mucha precisión porque no los conoce y de repente los está tomando como sinónimos, ¿no? Por el tuit que acabo de leer, el tema vuelve a la masificación y aparece un nuevo elemento, ¿no? Aparece el gasoducto del sur, que era un elemento que no aparecía antes. De hecho, es un tema complejo. De hecho, el tema de la estatización o la nacionalización de los recursos no nos llevaría a nada. Estamos hablando de recursos que tienen un excelente precio. Nosotros en el Perú pagamos por el gas, lo más alto es unos $3.50 el millón de BTU. En Estados Unidos, donde el precio ha subido notablemente, está entre 5 y 6 dólares. En estos momentos en Europa, por la situación de crecimiento rápido de la economía, invierno que se teme que sea severo, verano que fue severo y que exigió consumo de energía, estamos hablando de 35 dólares, estamos hablando de 10 veces el precio que tiene el gas natural en el Perú. Entonces, el gas en el Perú puede ser cualquier cosa excepto caro. El gas en el Perú es bastante barato. Entonces, que estemos enfocándonos en precio del gas natural para el consumidor, creo que es un error. En lo que nos estamos enfocando como beneficio es que el gas natural, precisamente por ser barato, es una solución para el consumidor porque lo libera de la gasolina, lo libera del GLP para las amas de casa, etc. Allí está, yo creo, buena parte de la confusión cuando hablamos del precio. GLP, gas natural. Sí. Lo que tenemos en abundancia es gas natural. Lo que no tenemos en abundancia y que se importa una parte, entiendo yo que es el 20% del consumo, es el GLP. Y esto está amarrado, sí, al precio internacional. Exactamente. Eso es lo que nos complica la vida. Entonces, lo que tienes que hacer es masificar el gas natural, no el GLP. Exactamente, exactamente. Es más, para que nos demos una idea de lo que significaría masificar el gas natural, me pongo en
un escenario ideal que no ocurrió, que se buscó cuando se firmaron los primeros contratos, y por eso mi razón, mi oposición a las exportaciones para tener suficientes reservas. Si hoy día el Perú estuviera masificado de gas natural, no nos tendríamos que quejar del precio de la gasolina, porque los vehículos podrían ir con gas natural. En todos estos años que ha pasado sería suficiente. No nos tendríamos que quejar del GLP. Y además el gas natural del Perú está desacoplado del precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo internacional se puede ir a las nubes, y si nosotros estuviéramos masificados, nos olvidaríamos. Sería un escenario ideal para desarrollo del país. Los escenarios ideales son bien difíciles de obtener. Que hubiéramos obtenido el 70% de eso sería bastante. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy tenemos Lima, masificada al 50%, la electricidad. 50% de la electricidad nacional se produce con gas natural, y en la industria y también en el transporte han habido avances importantes. Hemos tenido cambio, digamos, casi de matriz, en buena medida, para estos sectores que usted señala, sí, pero no en general para el consumidor, para el ciudadano de a pie. Claro, no, o sea, algo que nos pasó fue que nos metimos con el gasoducto del sur. El proyecto primigenio era un gasoducto por la costa, que salía del centro, donde ya estaba el gas, hacia el norte, hacia el sur, empalmaba con el gas del norte. Y por lo menos desde allí teníamos cubierta la mayor parte de la población, y desde ahí podíamos penetrar hacia el interior del país en las siguientes etapas. Esto se trastocó, hubo una empresa privada que estaba dispuesta a hacer el gasoducto del sur, pero el que iba por la costa. Se cambió porque vino otra empresa privada que quiso hacer el gasoducto del sur, que salía por la sierra y todo, y que al final terminó que esa empresa no hizo ese proyecto, el Estado hizo una licitación, salió un proyecto carísimo, se plantó, y ahorita es un problema. Se plantó por el caso Odebrecht, por el caso la empresa no pudo respaldar el proyecto, se cayó. No podía, sí, se cayó, ya no podía porque con los problemas que tuvo en Brasil nadie le iba a prestar, ¿no? Entonces esa es la situación, y la masificación no avanzó. Justo es decir que también se quiso avanzar en la masificación, pero se quiso que todo funcionase como mercado. ¿Cómo hizo Colombia? Colombia arrancó, y Colombia, a diferencia del Perú, que tiene un solo gran yacimiento, Colombia tiene varios pequeños. Entonces, en distintas ciudades, y además se encargó del sistema de transmisión, de transporte. Entonces, el Estado garantizó que había gas en las ciudades principales. Ahí pusieron termoeléctricas. Ese era el gran consumidor. Y entonces, el proyecto de la masificación, la llegada a la población, se montó sobre la base de un consumo grande que estaban en las termoeléctricas. ¿Qué sucedió en el Perú? El Perú tiene un solo gran yacimiento. En todo este tiempo no volvió a encontrar nada realmente importante. Sí, han habido mayores reservas, hoy se tiene más o menos las mismas reservas que cuando comenzamos, ¿no? Algunos campos ya declinando, pero todo ha venido a Lima. Pero entiendo yo que hay reservas para 30 años, ¿no? O eso es lo que se dice, yo usted lo creo duda. Que, o sea, si a mí me tocase renegociar un tema así, el primer tema sobre el que iría es sobre las reservas, y querría garantizar el consumo, pues hoy lo tenemos hasta el 2040, mirar si lo podemos garantizar hasta el 2060. Y para eso necesitamos tener un proveedor. Si alguna negociación hay que hacer con el consorcio Camisea, es preguntarles si pueden tomar el contrato hasta el 2060, cómo llegamos hasta el 2060 y cómo llegamos con gas hasta el 2060, porque si no, el escenario de hoy, ellos se pueden ir el 2040 con un reservorio prácticamente vacío. Todo eso retorna al Estado. O sea, no se necesita nacionalización, en todo caso, el año 2040, todo retorna al Estado y todo es propiedad del Estado, ¿no? ¿Cómo masificar entonces? O sea, si es que tenemos porque aparte el gasoducto del sur es un problema de activos complicado, que Odebrecht está reclamando, en fin, que se le no retribuya lo invertido, que son cientos de millones de dólares, ya sabemos lo que eso significa. Y hay especialistas que te hablan, que te dicen, esto podría, usted acaba de poner el caso colombiano, que es evidentemente tiene un origen distinto, pero podría de alguna manera manejarse por partes. ¿Sería posible o tenemos que retomar el gran gasoducto de todas maneras? No, creo que no se requiere el gran gasoducto, pero para masificar el Perú tiene que tener algunas ideas claras. La primera idea es que hay que subsidiar, porque es imposible en la situación de las principales ciudades tener un precio asequible del gas,
cuando los usuarios van a consumirlo por muy pocas horas. Entonces, primero, no tienes una demanda industrial, no, digamos, que garantice esa... Creo que puede ser al revés. Ajá. Cuando el gas esté ahí, va a aparecer la demanda industrial. Ajá. Y ese va a ser el momento del gasoducto. Entonces, primero hay que asegurar reservas, porque esta es una tarea de 40 años. Entonces hay que ver que tengamos hasta el 2060, primer punto. Segundo punto, hay que estar dispuestos a subsidiar. La masificación fracasó porque se hizo un concurso, se hizo otro concurso, se hizo un tercer concurso. Varios, y todos se han caído. Y todos llegan al final, sacan sus cuentas y no es rentable. Y por eso es que no lo han hecho. Entonces, las correas deben salir del mismo cuero. Si no me equivoco, es alrededor de 1.000 millones de soles que recibe Cusco, sí, que no los gasta. Que millones de dólares diarios, efectivamente. Sí, no, que al final terminan siendo el monumento al Cóndor, sí, un estadio donde no cabe toda la ciudad entera, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí hay que sacar el dinero para hacer la masificación, ¿no? La masificación del sur. Entonces, ¿pasa por plantas de licuefacción esto? ¿Qué es lo que hablábamos hace algunos días con el gobernador de Cusco? No necesariamente. Ajá. O sea, hay que resolver dos problemas. El primer problema es transporte. El segundo problema es un problema de distribución. Para instalar una red de distribución hay que garantizar el transporte. En el caso del Cusco, habría que ver si se puede hacer algo especial, porque ellos tienen el dinero, tienen, en comparación a otros poblados, relativamente cerca las reservas. Ayacucho, por ejemplo, tiene el gas, y no solamente tiene el gas, tiene la extracción del tubo de gas, que podría estar lista para la masificación si es que se está dispuesto a invertir una cantidad a fondo perdido, ¿no? Y lo mismo puede hacer con otras ciudades del sur. Ahora, ok, entonces tenemos claro que el proceso de masificación, de alguna manera, en algo se podría hacer participar al consorcio, a pesar de que esa no es su labor. El consorcio lo que hace es sacar el gas. Sí, ¿no? Ellos hacen, hay tres partes. El consorcio saca el gas, ajá, ¿ya? Hay un transportista que lo trae hasta Lima, y hay alguien en Lima que es Cálida que lo distribuye en Lima, y hay otra empresa que lo distribuye en Ica. Lo que necesitamos es transportistas para que lo lleven a las otras ciudades, y distribuidores para que lo distribuyan. Y eso pasa forzosamente, como usted señala, por un subsidio. El escenario, entonces, de la nacionalización o estatización que comenzaba diciendo era una propuesta en un inicio de Perú Libre. Yo he tratado, conversando con especialistas, efectivamente estos 23.000 millones de dólares no suman por ninguna parte, que es lo que sacaría. Y claro, lo que el Perú tendría que pagar además para nacionalizar o estatizar, independientemente de si uno está más a la izquierda o a la derecha, es incalculable, ¿no? Es un negocio de lo peor. Es un negocio de lo peor. Porque, o sea, no es negocio por ningún lado. Porque si hay que hacer, hay que pagar, tarde o temprano. Si se paga temprano, no hay dinero. Si se paga tarde, hay que pagar con todos los intereses. Y si uno tiene que pagarlo después de haber pasado por un arbitraje internacional, va a tener que pagar muchísimo más. ¿Qué cosa es lo que uno tiene que pagar? El valor presente de todos los ingresos que tiene el consorcio, más el costo de sus instalaciones. ¿Qué pasa si uno espera 19 años? No, dentro de 19 años el Perú va a seguir recibiendo el gas, porque el gas se está consumiendo en el Perú, salvo la parte que se exporta, que ese es un tema que sí se podría renegociar, ¿no? Y dentro de 19 años, sin nacionalización ni nada, las instalaciones y todo revierte a poder del Estado. Usted hablaba de su escepticismo con la exportación. ¿Se debería renegociar esos niveles de exportación, cree usted? Hoy volví a leer el contrato que, así fue como conocí a Javier Díez Canseco, por quien sentí gran estima. Lo conocí cuando él me entregó el contrato y me pidió que lo descifre, porque no lo habían podido descifrar. Y hoy día lo volví a ver y es un contrato realmente lesivo para el Perú. Le paga un precio bajísimo. Si las condiciones son malas, todo el riesgo lo toma el Perú. Y si las condiciones son muy buenas, todo el beneficio se lo lleva el consorcio exportador. En realidad, ¿por qué hicieron ese contrato? Porque lo que querían era sacar líquidos. El valor económico del yacimiento no está en el gas, el valor económico está en los líquidos. Y lo que querían era monetizar cuanto antes. Entonces, reinyectar es caro.
porque uno puede sacar más gas del que se necesita, que es lo que hacen hoy en día, y entonces reinyectan. Estás reinyectando para sacar los líquidos. Para sacar líquidos. Entonces lo que querían era sacar líquidos sin tener que reinyectar, lo regalaron, lo exportaron. Y eso es más o menos el 50% de lo que se consume. El Perú, grosso modo, consume 1.200.000, 600 que se consumen en el país, algo más, y 600 que se exportan. Ese sería el punto central. Ese es el punto, sobre todo porque hoy los precios internacionales son realmente atractivos y creo que lo van a hacer en el futuro. Europa está pagando, como le dije, precios de 35. No, se está hablando en publicaciones especializadas como Bloomberg y todo, que tenemos que acostumbrarnos a un mundo de gas caro. Entonces, y bastante caro, porque el gas ahora es preferible al petróleo, porque es ambientalmente menos dañino, ¿no? Interesantísimo. Bueno, vamos a seguir descifrando, entonces seguramente Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Muy aclaratorio de un tema que merece ser, digamos, tratado con la mayor seriedad